Artefactos. Dejadme en los comentarios si desde que existe la escarcha, las plumas y ahora podemos ver el tercer substat, ¿vuestro farmeo de artefactos ha mejorado? ¿Cuántos artefactos perfectos tenéis? ¿O si realmente ha cambiado algo respecto a cómo jugábamos hace 2 años y medio en Genshin, que no existía todo esto? Y cuando aún no había ni escarcha, ni pluma, ni el tercer substat, ¿cómo os sentís? Y si por fin hay una posibilidad de tener los personajes perfectos y construidos como queréis, pero sobre todo, ¿qué os parece este artefacto para Skirk de bono año crío con ataque y 41.2 de crit value? ¿Está bonito o no está bonito? Dejad un buen like, una buena de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordad dejar vuestros puntitos del hype en el vídeo para que se recomiende, se posicione y que tengáis muchísima suerte con los artefactos para por fin poder dejar vuestros personajes perfectos y no volver a malgastar resina. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, bienvenidos invitados a los streams, que aprovechen si estáis comiendo y vamos con la guía definitiva actualizada de artefactos en 2025. Ha cambiado mucho todo, la verdad. En su momento creo que jamás nos hubiéramos esperado en Genshin, eso sí, no en 5 años, que hubiesen puesto las facilidades, entre comillas, que tenemos a día de hoy con los artefactos. Es decir, igual algo así era probabilísticamente 1000 veces más complicado que lo que puede llegar a ser ahora, y a día de hoy ya se puede forzar, entre comillas, el RNG de forma que nos permita tener por fin los artefactos que deseamos, aún así con cierta limitación y algunas barreras semi pay to win o muy enfocadas a jugadores que llevan años jugando, como lo que son las plumas. En su momento ya se explicó muchísimo el tema de los roles, los 3 substats, los rangos de los artefactos y alguna cosa más, pero ahora todo esto tiene un sentido mucho mayor porque es más sencillo, valga la redundancia, para la comunidad poder construir personajes de una forma mucho más precisa y cercana a lo que vosotros deseáis, y que ahora a día de hoy puedas tener aproximadamente algo como esto en los personajes que quieres y que continuamente puedas ya ver ítems que pueden llegar a asustar o que todos querríamos en la cuenta. Así que prepararos, tomar papel y boli porque vamos a ver un repaso exhaustivo y dejar este vídeo como guía definitiva hasta que salga algún tipo de actualización extraña con los artefactos para que aprendáis realmente a poder tener piezas como las que estáis viendo en pantalla, que prácticamente todas son casi perfectas. Vamos con ellos, señores. Lo primero, y vamos a hablar del relicario y de los sets a farmear. El relicario es algo que ya conocéis todos y que recomiendo usar. Durante todo Genshin Impact y la historia del juego ha habido un montón de mecánicas obvias que siempre había una parte de la comunidad tratando de pushear que quizá no era lo mejor, pero que todo el tiempo ha dado la razón a lo que sí lo es, como la C6 de Bennett, que se decía que no se suba, o como el relicario, que mucha gente durante mucho tiempo estuvo diciendo no se usa, miñi, es malo. El problema no era que no se usara, el problema era que esas personas no tenían el conocimiento para ahorrar experiencia de artefactos sin depender de hacer rutas de artefactos, y que todos esos artefactos que sobraban de 5 estrellas se pudieran utilizar para convertirse en lo que tú necesitases. En este caso, por ejemplo, en el set de Compañía Dorada. Heredan el mismo RNG que ya tienen los dominios, con lo cual es muy complicado que salga una pieza perfecta como tú quieres, y esa pieza perfecta como tú quieres va más ligado de la mano de A, la suerte, B, las escarchas, C, rerolearlo con plumas hasta que te salga exactamente como quieres. Y esto no va a ser así siempre. Pero el relicario sí merece la pena, sí sirve, muchos han ahorrado y conseguido construir, por ejemplo, a Sumabuika, ahora que está el set de obsidiana con relicario, y además, esto es otra cosa que comentaba que va de la mano y está muy bien hilado. Lo primero es que os voy a hacer una recomendación muy rápida, y es que los artefactos, número 1, subáis muy pocos y seáis extremadamente selectivos con lo que subís, teniendo en cuenta que ahora se puede ver el tercer substat, pero igualmente aunque se vea el tercer substat, aunque ya se vea,
pero no sea bueno o tenga 3 roles a pesar de que sea bueno, el ítem de base ya tiene un rol menos. Un rol menos implica 7 menos de probabilidad, 7 menos de daño crítico o 3.5.9 o punto lo que sea menos de probabilidad, y va a seguir sin merecer la pena. Va a seguir sin merecer la pena porque un ítem perfecto merece mucho más la pena meterle plumas para que pueda llegar a 50 incluso de crit value, pero un ítem de 3 substat nunca va a llegar a 50 de crit value, con suerte va a llegar a 40. Si no lo sabíais, os lo explico yo ahora. Entonces, el tercer substat hablaremos en el vídeo, pero por ahora ser extremadamente selectivo, seguir priorizando los ítems de 4 substat y no de 3, gastar plumas en los de 4 y no de 3 substat, y eso es muy fácil de ver, porque si entráis aquí, por ejemplo, os enseño algún ítem de los que tengo perfectos. Por ejemplo, un reloj que yo tenía de Geoarmada para Albedo, que de hecho ahora que han bufado a Albedo digo, guardé este reloj durante eones en mi cuenta y ahora va a servir. Este de aquí. Si tú entras aquí a detalles, a la hora de fortalecer te aparece cuántos roles tiene. Veis que 1 en probabilidad, 4 en daño crítico. Son 5 roles. Un ítem solo puede tener 5 roles si apareció con 4 substats. Si aparece con 3 substats solo puede tener 4 roles y no 5. Entonces aquí es muy fácil. Si la suma de lo que pone aquí es 5, el ítem es de 4 substats. Si es 4, mal, porque empezó con 3 substats y habéis perdido un rol a pesar de que el otro substat era bueno, entre comillas. Esto y lo de ser extremadamente selectivos, que ahora lo desarrollo más, va a permitir no malgastar, y si esa es la palabra correcta, malgastar experiencia de artefactos, para que los de 5 estrellas no tengan que ir como experiencia, sino que los de 5 estrellas vengan aquí a relicario y os pueda salir con el tiempo y con paciencia lo que necesitáis. Así que esa es la primera parte. La segunda parte, como siempre os explico, y al final iremos con las escarchas, las plumas y lo del tercer substat, que es interesante también de explicar y de que se haga una guía sobre ello. La segunda parte es algo que quiero resumir, que son los roles, los rangos, los substats y cómo sube un artefacto. En resumen, esto lo explico, otro ítem que os quiero enseñar aquí perfecto para poner el ejemplo. En resumen, los rangos que hay en cada substat también determinan la calidad total final que puede llegar a tener el artefacto. Hay un RNG muy grande y al mismo tiempo hay programación, como expliqué hace mucho tiempo, pero solo debéis recordar 3 cosas muy sencillas. Cosa número 1. Los rangos altos son mejores que los bajos, cosa que la gente todavía ve 2.7 de probabilidad y se tira de cabeza a subir el ítem. Pues no, 2.7 de probabilidad es el mínimo. Ejemplos que pondrán aquí los editores en pantalla y pondrán las tablas que están en nuestro Discord, ir al Discord si queréis verlas. El Discord, link aquí abajo en la descripción. Pero vamos, recordar esto que es lo que más se repite. Probabilidad, todos los substat tienen 4 rangos. La probabilidad, el mínimo son 2.7, luego 3.1, luego 3.5 y luego 3.9. Puede subir así aleatoriamente, pero si el ítem de base tiene 3.9 y vuelve a subir en 3.9, es muy posible que los roles que falten se vayan en rangos altos, con lo que al final si tú multiplicas 3.9 por 4, por ejemplo, porque se fueron 3 roles, es mucho más que si multiplicas 2.7 por 4. De hecho es 1.2 menos por cada rol. Así que tener en cuenta que simplemente la diferencia de roles os puede dar más de 5 de probabilidad, que es más de un rol incluso solo por subir rangos bajos. El daño crítico, para que lo entendáis, es lo mismo, lo he dicho en muchos vídeos, pero para quien sea nuevo y demás o quien no lo recordase, el mínimo es 5.4, después 6.2, después 7.0, que es lo que habría que buscar continuamente, y después 7.8. El ejemplo es artefacto, como tiene 28 daño crítico y hay 3 roles más el base, 7 por 4, 28. Fueron roles de 7% o alguno de 7.8 con otro de 6.2. Eso es bueno, porque la media de los roles es alta, que es 7 por 4, 28. Si hubiera sido 5.4 por 4 hubieran sido 22 de daño crítico en vez de 26 y perdemos, en vez de 28, perdón, y perdemos 6 de daño crítico, que es casi un rol de 7, es decir, un rol solo porque el rango era alto o era bajo. Entonces, seleccionar artefactos de 4 substat con rangos altos y con 2 o 3 stats que necesitéis sí o sí. Si es de 4 substat y como este, por ejemplo, el ataque no me sirve cuando es de maestría, reloj de este set de recuerdos, pero tenía rango alto en probabilidad y rango alto en daño crítico, es seleccionable para poder subirse, es lógico. Y luego aparte está lo de bloquear con la estrella y el candado que veis aquí.
Pues esto yo recomendaría que el candado se lo pongáis a todo lo que tenga buena pinta para subir y la estrella lo que realmente sea perfecto de rangos altos y 4 substats. Ese es el primer criterio. Luego el tema de los roles. Los roles tienen nivel 4, 8, 12, 16 y 20, que son 5 roles y es de 4 substats. Si es de 3, al nivel 4 aparece el cuarto substat y entonces pierdes el rol, pierdes un rol a algo que podría subir, pero te aparece el cuarto substat de los que son de 3. Eso ya además es un -1 rol y siguen siendo malos aunque tengas el cuarto substat. ¿Cómo funciona esto? Básicamente en cada uno de estos roleos hay más posibilidad de que se vaya a uno o a otro y está comprobado porque la beta de Genshin se filtra, los servidores privados de Genshin existen y el poder repetir bajo el propio código fuente del juego pruebas infinitas de 1000, 2000, 5000 o 10.000 casos para poder sacar una prueba más o menos decente respecto a esto existe y se puede hacer y se hizo en su momento. Entonces, no tenéis que volveros locos. Hay un orden que el que más se suele recordar porque es fácil es que a nivel 20 hay más posibilidad de que se vaya al rol que está más arriba, que en este caso sería defensa. Entonces el último, por ejemplo, da un poco más de respeto. Pero cuando quieres un rol que suba dentro del RNG hay que intentar que esté arriba, sobre todo cuando lo creas con escarcha, que lo puedes elegir, pero es probabilístico. Ocurre en una cantidad porcentual de los casos y no en todos, obviamente, porque funciona así. Esto es mucho texto y esto último ni siquiera hay que volverse loco con ello, lo expliqué en vídeos antiguos, pero sobre todo tener en cuenta las cosas anteriores que son mucho más básicas. Los roles altos, el que esté quizá arriba más que el que esté abajo, pero sobre todo roles altos, 2 roles 4 substat o 3 substat correctos e ítem de 3 substat, que el cuarto vaya a aparecer. Eso ahorrará una cantidad de experiencia de artefacto espectacular. Ludwar, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Ahora entramos con las escarchas y las plumas. Bien, las escarchas se pueden gastar de 2 maneras, y esto es fácil de poder clasificar para que entendáis cuándo sí y cuándo no. Caso número 1, yo tengo 4 escarchas aquí, espero no gastarlas pronto porque por ahora no hay nada que pueda utilizar con estas escarchas. Caso número 1. Queréis utilizar o conseguir el artefacto perfecto que os falta para dejar perfecto a vuestro personaje. Eso es una cantidad increíble de RNG y suele venir muy bien para los cálices, como hice en la guía solo de las escarchas, pero el resumen es que lo que más suele costar que salga es el cáliz en los sets, así que es recomendable utilizar la escarcha para sacar un cáliz. Pero en estos dos casos tenemos el caso número 1, quiero conseguir el cáliz perfecto para dejar perfecto a mi personaje. Caso número 2, quiero el cáliz que no me sale para que mi personaje pueda ser jugable mientras y luego ya lo mejoraré con el tiempo. Pues bien, aquí después de ya más de un añito o 2 jugándose la escarcha, os explico que buscar con esto el cáliz perfecto para dejar a tu personaje como tú quieres es un error y vas a malgastar las escarchas de 4 en 4, literalmente. ¿Recomendaría gastarlas para ver un reloj o un casco alguna vez si realmente me coincide y me cuadra bien? Sí. ¿En pluma y en flor recomendaría gastarlas? No. Y os pongo un ejemplo muy bueno donde he gastado 8 escarchas y no consigo. Esta Scoffy, este es como está construida a día de hoy, tiene C1, con lo cual gana 60 más de daño crítico. Y este es el cáliz. Este es el cáliz lamentable y desastroso que tengo. Este, como veis, tiene el símbolo y lo hice con escarcha. Y hubo otro que quemé exactamente igual, porque puse daño crítico y recarga, es lo que me falta, y quedó nefasto, fatal. No voy a gastar 12 escarchas porque va a volver a salir igual de mal. Las escarchas nunca te van a arreglar un personaje y alguna vez veréis que nos pasa a alguno, como a mí en algún caso en directo, pero principalmente hay tanto RNG y te voy a salir con 3 substat y rangos bajos y que el resto de substats sean defensa plana y ataque plano que no los quieres, que vas a malgastar las escarchas.
Realmente la escarcha se utiliza cuando no tienes exactamente, por ejemplo, el cáliz piro del set de proporción crítica de Mabuika para poder construir el resto y romper, por ejemplo, un casco o un reloj, o cuando justo, por ejemplo, te hace falta un casco que necesitas que tenga X cantidad de substat y que no te importa que suban mal porque te equilibra el personaje y es, digamos, el acierto asegurado. Ahí se gastan las escarchas, cosa que he visto que la gente no hace en general. Yo hubo un tiempo que no lo hice, pero aprendí a las malas y ahora ya no voy a malgastar. Y es en ese momento donde la escarcha realmente tiene efecto. ¿Cuál es el momento perfecto para utilizar la escarcha? Cuando hay un nuevo set y además sale nuevo personaje y utiliza el nuevo set, que no vas a poder jugar al personaje nuevo el primer día porque no vas a tener artefactos. Ejemplo, Columbina. Cuando la 6.3 salga Columbina y el set de Columbina, como seguramente te use un cáliz de yo que sé qué, o bien de vida, posiblemente sea de vida al cáliz, porque los personajes de Notcra están utilizando cálices de su multiplicador. Nefer, Aino, Lauma, Flins, la futura Yahoda posiblemente lleve un cáliz de ataque para que cure más, porque va con ataque Yahoda. Entonces todos los personajes, y Nefa también lleva cáliz de ataque en vez de Electro, igual que Flins cáliz de ataque, Nefer cáliz de maestría, ¿no? Todos los personajes de Notcra, todos no llevan un cáliz elemental. No hay un solo personaje nuevo de Notcra que lleve un cáliz elemental. Pues posiblemente Furina requiera un cáliz de vida con yo que sé que substat, proporción crítica posiblemente, del nuevo set que salga en la 6.3, ¿no? Pues ese es el momento para usar esas escarchas para que Columbina nazca, digamos, con un cáliz difícil de encontrar, te salgan los ítems que faltan ahí poco a poco en un par de días de farmeo y ya puedas romper set en el que más difícil te pueda cuadrar a Columbina, dije Furina, perdón, a Columbina, para poder dejarla decente y poder jugarla pronto y disfrutarla, testearla y poder estar a la par con el FOMO y el hype del momento, porque veréis 1000 vídeos con Columbina y querréis jugarla. Las plumas, que es lo siguiente. Las plumas... Igual. Las plumas, de hecho, hay una cosa que nos dimos cuenta y que se explicó muy mal, y yo ver si estoy muy seguro de que lo hice totalmente a propósito, que fue mal explicarlas a propósito, en resumen. ¿Por qué las mal explicó a propósito? Porque ellos no dejaron nunca, ni en un tutorial, ni por escrito, ni en los livestream, realmente el funcionamiento que de manera definitiva tienen las plumas, ya que mucha gente sobreentendió, me incluyo, y dejar en los comentarios si fuisteis así, y en stream preguntando a la gente, todo el mundo lo comentó así y me vino infinita gente a decir: Phil, tengo un bug, me han estafado, está roto. Yo subo una pluma cuando está en este circulito de aquí y me pone aquí por escrito que me asegura 3 roles y no me ha subido 3 roles a lo que yo quería. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente que resulta que cuando te aseguran lo que pone aquí es cuando el círculo está lleno y brillando. Es decir, no siempre que subas algo con la pluma dentro del círculo, sino solo cuando lo subes una vez el círculo está lleno, es decir, cuando está brillando. Es decir, aquí habrá un artefacto que subas, te cumpla 3 roles, luego hasta que vuelvas a gastar llenando el círculo no te va a cumplir 3 roles, solo te va a cumplir 2. Aquí, por ejemplo, como veis, si gastas una pluma te da un trocito, tendré que gastar 3 plumas más para que se llene. Cuando gaste 3 plumas más, el artefacto que relegue cuando esté lleno me va a asegurar 3 roles. Y este final del artefacto, que se consideraría perfecto, pues sería 4 roles que me asegura. Obviamente esto se tendría que gastar pues en un ítem de 4 substat con rangos altos, seguramente cáliz perfecto para alguno de vuestros personajes. Mucha gente lo usará en relojes, en plumas, en cascos, mal, porque el ítem que más RNG tiene el juego es el cáliz. Así que si llegáis al punto de que esto se llena y os asegura un artefacto perfecto, tener la fuerza de voluntad y la paciencia de esperar al cáliz correcto, sobre todo en personajes de difícil construcción, principalmente DPS y los mejores DPS del juego, o el típico cáliz de maestría de Nefer, que es muy complicado y es el ítem que más RNG tiene del juego, que es el cáliz de maestría del nuevo set de Nefer. Ese es el cáliz que más RNG tiene de todo Genshin Impact. Así que esta es la guía de las plumas. Hay que tener mucho cuidado y ahora es mucho más fácil. Es verdad que hay plumillas un poco pay to win, como la del nivel 5 que no todo el mundo puede conseguir. No es tan pay to win, el nivel 5 la de la conflagración la puede sacar mucha gente. Pero luego hay otra pluma en el pase de batalla, no el de $10 normal, sino el de otros $10 adicionales que te da 5 lunas y una pluma, que ese sí que es el pay to win del todo. Entonces, básicamente lo de las plumas es así de fácil. Y por último, ítems de 3 substats. Básicamente los ítems de 3 substat, os voy a comentar una cosa muy sencilla, y es que para cuentas late con construcciones muy buenas, buscando mejorar un personaje, aprendí a la larga
que los ítems de 3 substat es muy difícil que te mejoren personajes. Pero los ítems de 3 substat en cuentas no tan late, o si tienes una cuenta late pero justo salió un personaje y quieres jugarlo pronto para construirlo decente y luego lo mejorarás, entonces ítems de 3 substat, cuando el cuarto substat se vea que es el correcto, sí merecería la pena para ver si te ayuda o equilibra al personaje temporalmente, teniendo en cuenta que esos ítems de 3 substat habrá algún momento en el que se mejorarán. Algún momento con calma, con paciencia, pero sobre todo no queriendo construir todos los personajes del juego como quiere hacer mucha gente, que ese es el error. Es matemáticamente, a nivel de probabilidad, imposible construir no solo todos los personajes, sino de los 100 que hay, intentar construir más de 30 o 40. Es una locura sin sentido. Si te centras en 2, 3, 4 equipos como mucho, por 4 personajes, 16 y hasta 20, 25 personajes después de haber jugado 3 años a Genshin o más porque lleva 5, perfecto. Pero si pretendes construir más de 20 personajes, 30, 40 y no llevas jugando 4 o 5 años a Genshin, y aún así, porque yo llevo 4 años en 2 cuentas, es imposible. Tendrás todo mal construido y todo sin que te dé un rendimiento mínimo que necesitas para que esos equipos tengan sentido y funcionen. Entonces, cuando uno se centra y uno hace focus en este tipo de cosas mucho mejor, en construir bien, termina construyendo bien, con paciencia sobre todo. Por eso es que los ítems de 3 substat, por mucho que se vea el tercer substat y ayude un poco, no es lo óptimo, como digo. Si quieres optimizar, mejorar, perfeccionar y llevar al cielo tus construcciones y tu cuenta y tus equipos. Si es para temporalmente, para un personaje nuevo, si tu cuenta no es tan late o si aún no están perfectos los personajes, los artefactos de 3 substat todavía digamos que son un apaño, un arreglo, algo temporal positivo que ayuda a que puedas seguir jugando lo que necesitas y a que las cosas tengan sentido y funcionen. Pero las construcciones late más exigentes no se recomiendan ítems de 3 substat porque es muy complicado que tengan rangos altísimos y suban perfecto a nivel de RNG, y de hecho ese simple rol que puede salir con el 4 substat 5 roles compensaría incluso uno de 3 substat con roles bajos, con lo cual en cualquier caso uno de 4 substat es mucho mejor a nivel mínimos y máximos que uno de 3 substats. Señores, he intentado sintetizar muchísimo y no estar poniéndome técnico ni repitiendo cosas que he dicho en otros vídeos, que seguramente habrá cosas que tenga que reciclar y explicar de forma más clara, rápida y concisa. Y lo más importante que hace falta saber a día de hoy para los artefactos, así que esta es la guía definitiva actualmente explicada para que entienda todo jugador de Genshin. No me he puesto técnico con cosas de probabilidad y substats y cosas más difíciles. Compartirla con cualquier pana que os pregunte los artefactos que no le sé. Le compartís la guía a cualquier server de Discord, cualquier comunidad, le mandáis el vídeo para que podamos aprender y mejorar juntos y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Noche y miñi miñi, Solanés pero pisa. Y chaito.